que el Partido Popular tiene muchos conservadores, tiene mucha gente que históricamente ha sido parte de la FRAPE, han sido grupos pentecostales, y entonces tenía el Partido Popular una división interna donde líderes eran conservadores y por otro lado estaban personas como Eduardo Batia, que son personas más progresistas liberales, con, ¿verdad?, más demócratas en Estados Unidos, sentido demócrata liberal de centro izquierda, y habían otras partes que eran más de derecha dentro del Partido Popular. Había un caucus de la Cámara de Representantes que incluía populares que se unían con el PNP para evitar que se aprobaran legislaciones que fueran lo que llaman progresistas en Estados Unidos, aquí para alguna gente pues liberales de izquierda extrema, sobre el tema de la comunidad LGBTIQ, etcétera. Y eso pues hizo, entre otras cosas, que para mí, mi impresión es que Eduardo Batia era de esa ala más liberal y el grupo conservador se unificó con Charlie Delgado Altieri, mientras que el grupo liberal dentro del Partido Popular pues se dividió entre Carmen Yulín y Eduardo Batia en esa candidatura a la gobernación de Puerto Rico, donde Batia estaba por mucho al frente y de repente el resultado electoral fue distinto. Le preguntaba cuántos conservadores realmente hay dentro del Partido Popular versus el PNP, y planteo eso porque se plantea que Proyecto Dignidad está creciendo por el PNP y los números plantean que quizás hay mucho popular que está viendo Proyecto Dignidad como una alternativa política ante esa ala más conservadora. Mira, yo creo que ha proliferado por muchas razones, por razones de desempleo, por razones de la fácil forma de uno convertirse en pastor. Yo creo que han proliferado las iglesias. Un pueblo como Patillas, por ejemplo, que es un pueblo ínfimo, chiquito. Hay más de 200 iglesias evangélicas en el pueblo de Patillas. Pues obviamente tú no tienes 200 líderes de barrio si contaras a los líderes de barrio de todos los partidos políticos. Así que el ente más cerca del ciudadano, el que tiene a los ciudadanos todos los domingos ahí frente a ellos, es el pastor. Y el pastor se ha dado cuenta del poder político que eso representa. Y lejos de ser como pastores como Torres Ortega en el pasado y otros que en el pasado pues se mantenían un poco al margen. Sí, pues el día de las elecciones te ayudaban o te decían algunos consejos, pero ahora se ha convertido, la política ha entrado a la iglesia, más que la iglesia ha entrado a la política. Y en ese sentido yo creo que eso es peligroso para Puerto Rico, bien peligroso para Puerto Rico. Y el problema es que muchos alcaldes que hoy no consiguen funcionarios de colegio, acuden al pastor para que el pastor sea el que les consiga a los funcionarios de colegio. Ya la Asociación de Maestros dejó de ser la fuente de funcionarios de colegio para el Partido Popular. Eso se acabó. Por muchos años, a quien uno tocaba la puerta para funcionarios de colegio eran los maestros de Puerto Rico. Esa opción ya no está ahí o ha estado ahí decreciendo. Y entonces, ¿a quién acuden muchos alcaldes de los dos partidos políticos principales, que son los 100% de los alcaldes de Puerto Rico? Pues acuden a los pastores. Si son conservadores los puertorriqueños o son conservadores los alcaldes, pues yo no sé, yo creo que son buscones, son realmente oportunistas, necesitan conseguirlos y no los consiguen en otros sitios. Si los consiguieran, si el movimiento laboral, por ejemplo, en Puerto Rico estuviera más organizado, pues yo creo que acudirían al movimiento laboral, pero no está organizado el movimiento laboral en Puerto Rico. Si las mismas asociaciones de magisterios estuvieran más organizadas hoy en día, pues también acudirían a ellos, pero la realidad no es esa. Y entonces, ante esa realidad, yo creo que acuden y obviamente pues se persignan y hacen todos los ritos religiosos. Yo no estoy diciendo que no haya religiosos genuinos y que haya personas que verdaderamente tengan la fe y la teología como principal motor de su vida, y yo los respeto mucho. Yo aquí donde estoy, yo estoy en la Universidad de Princeton, estoy al lado de esta universidad, comenzó como un centro teológico y estoy al lado del centro teológico más importante evangélico de los Estados Unidos, que es el Princeton Theological Seminary, el seminario teológico de Princeton, ya no afiliado a la universidad, pero estuvo afiliado por muchos años. Y yo voy allí y me reúno con ellos y hemos hablado de temas ambientales, hemos hablado de temas de pobreza, hemos hablado, y no tiene nada que ver el ser conservador duro de anti todas estas cosas con los asuntos religiosos que verdaderamente atañen a tantos personas evangélicas que están haciendo un ministerio distinto en los Estados Unidos, que no es esta cosa dura o sea, no todo el evangelio es anti-gay. O sea, esa no es la forma de hacer este evangelio. No todo tiene que ser anti-mujer y anti-derechos reproductivos. O sea, hay muchos más temas evangélicos y teológicos que se pueden trabajar
en una sociedad que no tiene que ser tan dividida. Batia, ¿esos temas llegaron a Puerto Rico de verdad o es un tema bien metropolitano, bien de la senadora Rodríguez Bebe y el resto del país pues no necesariamente está al pendiente de eso? ¿O sí esos temas llegaron a Puerto Rico? Estos son temas bien de Estados Unidos. Por ejemplo, yo le decía los otros días en una conversación al aire que tuve que me parecía que César Vázquez estaba trayendo una conversación de quién es conservador y quién no con Jennifer González, que en Puerto Rico no hay un issue con IVFs. O sea, en Puerto Rico no hay un issue con la fertilización in vitro. Entonces, traer el tema para sacar que Jennifer González no es una verdadera conservadora, pues no pega con ese tema, porque es, o sea, con el tema de si fue subrogado o si fue por fertilización in vitro, eso es un tema que en Puerto Rico no es un issue, en Alabama es un issue, en los estados es un issue. Esto se ha convertido en un issue nacional importante después de Dobbs, que revocó Roe versus Wade y llegó unos estados planteando que iban hasta destruir los embriones. Imagínate. Sí, pero César Vázquez lo utiliza como una herramienta para insertarse en el debate político. Por eso es que yo digo que es muy peligroso para los pastores. Si yo pudiera dar un consejo, si los pastores escucharan un consejo de parte mía, es miren, tengan mucho cuidado con lo que están haciendo. Puede que les resulte en unos votos este año y en el próximo cuatrenio, pero la iglesia meterse en la política quiere decir que poco a poco van a desarrollar una generación que entonces la política se va a meter dentro de las iglesias. Y yo creo que de lado y lado, la gran sabiduría de la creación de la nación americana y de otras naciones a través del mundo occidental es la separación de iglesia y Estado. La separación de iglesia y Estado tiene un fundamento y no es menospreciar a la iglesia, todo lo contrario, es respetar el espacio de la iglesia y respetar el espacio del Estado. Pero una vez unos pastores se meten a políticos y candidatos políticos y empiezan a cruzar esa línea, empiezan a eliminar esa línea, pues obviamente yo no sé cuánta gente cree o no cree en la fertilización in vitro. Yo no sé cuánta gente cree o no cree en el matrimonio de dos personas del mismo género. Yo no sé cuánta gente cree o no cree en el derecho que tenga una mujer a tomar unas decisiones sobre su propia vida o alguien que piense que el gobierno debe meter a una mujer presa por haber tenido un aborto. Yo no sé cuánta gente es esa porque yo no la he medido. Pero la realidad es que una vez tú metes eso en el discurso de un pastor para buscar votos políticos, cambiaste la naturaleza de la política puertorriqueña y eso es lo que está pasando. Y es peligroso, es muy peligroso. Y pregunta, ¿te parece que porque ahorita mencionaste buscones, presumo que te referías a los alcaldes que están buscando al religioso, no al religioso que realmente creen esas convicciones? Yo creo que no solo el alcalde, yo creo que ha habido legisladores, yo conozco legisladores del Partido Popular, del Partido Nuevo Progresista, que te dicen una cosa en privado y en público pues tienen que salir y hacer todas estas cosas. O sea, yo creo que la falta de principios, la falta de asumir una posición, porque es la que realmente es correcta. Y yo obviamente no le voy a cuestionar a nadie cómo piensa, pero si uno destila esto más allá de los pensamientos iniciales, de lo que se trata eso es de derechos humanos. O sea, toda esta discusión de derechos humanos es importante. ¿Y qué es lo que han articulado algunas personas de la iglesia, algunas iglesias, para insertarse en el proceso político? Que hay un grupo de legisladores y un grupo de políticos que están atacando a la iglesia. Y cualquier cosa que no sea uno aferrarse a la Biblia y decir exactamente lo que dice la Biblia, entonces uno está atacando a la iglesia. Y es un juego político de palabras. Yo nunca he atacado a una iglesia, yo siempre he respetado el derecho de la iglesia, siempre he tenido grandes amigos en la iglesia católica, en la iglesia evangélica, en la iglesia judía, me reúno con gente, hasta en mezquitas me he reunido con gente, conozco a imanes, conozco gente de diferentes iglesias y yo respeto el derecho de cada cual a hacer su iglesia y su teología como la quiera hacer y su relación con Dios como la quiera tener. Pero eso para alguna gente es una amenaza y esa amenaza la usan políticamente y entonces caen en el estribillo tonto y necio de que obviamente el que no piense como ellos piensan, entonces es una amenaza a la iglesia y lo articulan de esa manera y la gente sale corriendo a proteger a su pastor. Yo entiendo eso. O sea, si tú tienes que proteger a alguien, tú no vas a proteger al político, al legislador, vas a proteger a tu pastor. Eso es naturaleza humana, porque es el que tú ves todos los domingos, el que te predica, el que te da esperanza, el amigo tuyo, el que estuvo al lado tuyo cuando murió tu mamá y tu papá, pues fue el pastor y yo valoro eso. Pero creo que hay que tener mucho cuidado con esa relación del ser humano y del ciudadano, porque no se debe menospreciar la democracia. O sea, pero no hay un número de tu perspectiva que diga, tantos populares son conservadores y tantos son de centro izquierda liberal. Eso no se ha medido, no está medido ese número. Yo no lo tengo medido, pero te podría decir, mi estimado es el siguiente.
Mi estimado es que el Partido Popular, que es una casa grande, lo que significó la casa grande y es un centro importante para Puerto Rico, que no se dividía en conservadores y liberales, que no se dividía en los que estaban con la iglesia y los que no estábamos, estábamos todos realmente en una relación de una gran tolerancia y de amistad. Pero yo creo que el Partido Popular urbano de San Juan, de Guaynabo, de Bayamón y parte de Carolina es mucho más, un Partido Popular mucho más liberal y progresista que el Partido Popular del campo y de fuera del área metropolitana. Y ahí tú puedes ver las posiciones que se han tomado en el pasado por algunas personas fuera del área metropolitana. Y ahí tienes el efecto de que tienes el Partido Popular fuera del área metropolitana, a lo mejor combatiendo a Juan Dalmao, y tienes el Partido Popular, los desafectos del Partido Popular en San Juan, uniéndose a Manuel Natal. Entonces tienes dos cosas contradictorias, pero es que tienes a dos populares totalmente distintos aún dentro de la misma casa del Partido Popular. Y eso lo que hace falta entonces es un candidato que logre unificar las dos o que cree la ilusión, o realmente el partido está menguándose a convertirse en un partido más legislativo, más de alcaldía. Bueno, yo sí, yo aspiraría a que el Partido Popular tuviera un candidato que pudiera atraer e inspirar y realmente llevar el mensaje a ambos extremos del país. Que los extremos son malos, que los extremos no son buenos para Puerto Rico, que polarizar la discusión pública de Puerto Rico en función de la iglesia, por ejemplo, eso no es bueno en una democracia. Que predicar la democracia en Puerto Rico en función de un extremo de que tiene que ser o soy estadista o no soy nada, o soy independentista, socialista o no soy nada. O sea, esos extremos son los extremos que han destruido sociedades en el pasado en otros sitios del mundo. Y yo lo que quisiera es ver un centro fuerte, fortalecido. Y sí, eso requiere un líder fuerte y requiere alguien que se pueda sentar en la mesa con todo el mundo. Te doy un ejemplo en Estados Unidos. Barack Obama logró el voto de las iglesias en el 2008. Pero hoy ese voto, conseguirlo para Kamala Harris no es tan sencillo. Así que las iglesias fluctúan, pero también repito, hay que tener mucha distancia de que la iglesia sea la que esté decidiendo los votos. Yo repito nuevamente, hay que respetar todas las posiciones y las voces son importantes, pero no se debería usar el púlpito religioso para razones político-partidistas.